Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy buenas noches. Hoy iniciamos una serie de 5 programas especiales sobre la actividad de espionaje cubano en territorio norteamericano. En términos generales, se trata de algo muy difícil en el periodismo, que es darle seguimiento a un mismo tema, incluso a una misma noticia, durante 32 años. Eso hemos hecho. A continuación, recordaremos qué fue lo que sucedió en octubre de 1992, cuando filmamos en plena labor de espionaje a un diplomático de la Embajada cubana ante las Naciones Unidas en Nueva York, y que debido a las pruebas que obtuvimos, tuvieron que expulsarlo de los Estados Unidos. 3 décadas después, tenemos la oportunidad única de escuchar el testimonio de quien en esos momentos era nada menos que el embajador de Cuba en esa misión, y saber, a través de ese testimonio excepcional, cómo se vivió desde dentro, o digamos desde el otro lado, aquel escándalo, porque fue un escándalo que salió en todos los periódicos, el New York Times, lo reportó 60 Minutes y un largo etcétera. En este primer reportaje también vamos a compartir con ustedes la evaluación de un oficial de la línea política de la inteligencia cubana, que en aquel entonces había desertado unos años atrás, nos ayudó a entender lo que teníamos en la mano. Y 2 cosas más. Van a ver cómo demostramos que Cuba se ha autoagredido militarmente y cómo usan de manera muy peligrosa la fachada diplomática. A continuación, la isla de los espías. Yo no he visto un precedente donde un canal de televisión haya logrado captar en cámara de manera oculta una entrevista entre un oficial de inteligencia y un agente dirigido por ese centro de la inteligencia en un país determinado, en este caso en Estados Unidos y en las calles de Nueva York. Creo que es algo realmente insólito, por no decir único, porque lo que se hizo, lo que hiciste tú como periodista fue filmar y grabar una entrevista real entre un agente de la seguridad, un oficial de la seguridad de la inteligencia cubana y uno de sus agentes que resultó que había sido un doble agente. El caso de Víctor Manuel Rocha ha hecho que el tema del espionaje castrista regrese a las primeras planas. Hay una cosa importante acá. Pero mucho antes que el caso del embajador Rocha, antes incluso que el de Ana Belén Montes o el de la Red Avispa, por mencionar solo algunos de los más notorios, hubo un caso que advirtió sobre la actividad clandestina de la inteligencia cubana en territorio norteamericano, utilizando precisamente la fachada diplomática. De los que tienen sangre realmente de traidores, porque para venderse, pasarse al enemigo hay que tener sangre de traidores, eso no lo justifica nada. El 16 de octubre de 1992, en el barrio de Jamaica, Queens, en Nueva York, un equipo de periodistas de Miami, de los que yo formaba parte, logramos filmar algo único: el encuentro entre un oficial de la inteligencia castrista y uno de sus agentes de campo. 1, 2, 3 probando, dime si me escucha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No solo obtuvimos imágenes, sino que grabamos secretamente toda la conversación. Ahí te di, con los caramelitos, un plan nuevo completo. Sí. Elimina que tú tienes. Sí. Se mantenga en plan de radio y esa cosa, pero lo que es las comunicaciones personales y telefónicas. Para mayor gravedad, el oficial de inteligencia resultó ser un diplomático del gobierno cubano, Carlos Manuel Collazo Usayán, tercer secretario de la Embajada cubana ante las Naciones Unidas. El embajador de Cuba en aquellos momentos era Alcibíades Hidalgo, hoy exiliado. 32 años después nos cuenta cómo se vivió el escándalo por dentro. Aquello fue una conmoción interna, por supuesto, muy fuerte. Yo llevaba apenas 2 meses ahí en Naciones Unidas, entonces a partir de allí, por supuesto, al jefe del centro de la inteligencia, el coronel Edmundo Suárez, no le quedó otro remedio que hacerme a mí, que era el embajador y que teóricamente era el máximo responsable de esa misión, ponerme al tanto de lo que había sucedido y de lo que estaba por suceder. Y lo que estaba por suceder
es que a consecuencia de nuestra investigación periodística, el Departamento de Estado expulsó inmediatamente de los Estados Unidos al diplomático que había sido captado por nuestras cámaras en plena labor de espionaje. Yo creo que no ha habido un caso, yo no recuerdo un caso en que se haya filmado por una entidad periodística una entrevista entre un oficial de la inteligencia de cualquier país y uno de sus agentes, y luego eso haya sido objeto de una divulgación periodística. Posiblemente si lo hubieran consultado a cualquier agencia de contrainteligencia hubieran dicho que eso era una locura, pero lo hicieron muy bien además. Pero más allá de lo que mostraron las imágenes, estaba la evidencia de la conversación, grabada con micrófono oculto, y las indiscreciones en las que incurrió el oficial de la inteligencia castrista. Dígame, mamá, los modelos de las lanchas que tienen en su molde ustedes. Bueno, nosotros tenemos la famosa lancha que compramos nosotros. Es que nosotros vale me dio dinero para comprar la vida. Esa la tengo yo en mi poder, esa es mía, tú sabes, esa nada más. Esa la tengo yo. Sí, esa tiene un motor. No es motores. Dos motores. Sí, esa ustedes tienen fotografía de ahí y todo, de ahí las especificaciones, pero está buena, ¿no? La fórmula, que tiene dos motores de 235 caballos, que es la que tiene. ¿Qué tamaño tiene esa? Esa tiene 24 pies. Es más de tipo fórmula, pero tiene dos motores de fuera burda. Uno de los aspectos sorprendentes de la conversación es que dejó constancia de que el gobierno cubano organizaba autoataques armados a la isla y que incluso había entregado $12,000 a su agente en Alfa 66 para comprarle una lancha a la misma organización a la que acusaba de terrorista. Y la pregunta en ese caso fue, ¿por qué? Bueno, porque es que Cuba necesitaba, y te diría que aún necesita, que tener enemigos capaces de llegar a las armas, etcétera. Era su forma de movilización, su forma de victimización. Y por supuesto, yo creo que el caso ese de los $12,000 debe ser uno entre muchos en que se financiaron operaciones en las cuales muchos emigrados, exiliados, que incluso fueron a Cuba en son de combate, fueron sencillamente embarcados y en una operación de principio a fin, elaborada por la seguridad del Estado. Y bueno, una de las cosas que se probó con ese caso fue que Cuba se autoagredía para montar todo un espectáculo respecto a las agresiones de los grupos del exilio. Y bueno, esto tuvo, desde mi punto de vista, un impacto muy grande y lógicamente desnudaba ante la opinión pública algo que, si bien el Departamento de Estado y las autoridades norteamericanas sabían perfectamente qué ocurría, nunca se había desnudado de esa manera. El balance, por supuesto, fue muy negativo para Cuba. El embajador Alcibíades Hidalgo cree que aquel agente de inteligencia con fachada diplomática cometió muchos errores, pero que, además de las indiscreciones, uno de los peores fue el lenguaje utilizado, presumiendo de estar armado en pleno Nueva York y dispuesto a matar bajo el amparo de la inmunidad diplomática. Además, es que Yo malo, porque no quiero joder. Yo ando ensillado, muy jodido. Y nosotros igual tú andamos como mierda. yo no traigo nada para acá porque muchachos, no habían tomado que traer. Pero yo sí, así está. No tengo conversación. para que no haya problema. No, como mierda, como con muerto. Y que hay que me voten aquí. No hay que parar un día. Después de todo lo más que pueden ser votar. Total, y lo mejor, me voy de aquí. Sí. No tengo que estar aquí. Pero no, como mierda. Le pregunto a Alcibíades, quien también fue viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, si eso forma parte del manual del espía o del protocolo. No, no creo que eso sea parte del protocolo de ninguna agencia de inteligencia profesionalmente capaz de cumplir sus funciones. Este señor realmente resultó ser un agente muy torpe. Fue enviado a Cuba rápidamente, porque le dieron 48 horas para que abandonara la misión, el país, ¿no? Lo hizo un vocero de la Embajada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que es el país sede de Estados Unidos, por supuesto, y se le dio esa orden de expulsión
En la embajada, el centro de inteligencia le organizó una despedida, tratando de darle un halo heroico a lo sucedido y por supuesto diciendo que había sido una injusticia, etcétera. En La Habana, curiosamente, le correspondió al entonces viceministro Fernando Ramírez de Stenós reaccionar ante la declaración pública de Estados Unidos de que había habido un diplomático expulsado. Ellos no dan las razones, no hay una narrativa del hecho, pero sí explican que incumplió, es decir, hizo algo más allá de sus funciones diplomáticas, que es el lenguaje que se utiliza para eso, y Ramírez de Stenós negó absolutamente que eso fuera cierto, dijo que era una provocación, etcétera. Es muy curioso que Ramírez de Stenós, que fue uno de las personas que fue cesado en sus funciones junto con Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, pues ahora radica en México. De esos tres personajes, creo que es el único que ha logrado escapar o por alguna razón le fue permitido escapar del castigo que significa para ese tipo de exfuncionario permanecer en Cuba. El tema de la inmunidad nos coloca ante uno de los tantos peligros de mantener relaciones con países enemigos o con un servicio de inteligencia tan agresivo como el cubano. ¿Por qué no solo Cuba, sino tantos países usan la fachada diplomática para el espionaje? Bueno, ha sido una práctica habitual, primero porque ofrece la posibilidad de la inmunidad. Es decir, este mismo señor que fue filmado, que llevaba un arma encima, que amenazaba, etcétera, lo único que se podía hacer con él era expulsarlo del país. No hay, él lo dice. No hay posibilidad ninguna de... Incluso hay extremos, es decir, pueden cometer algún delito, pueden llegar hasta a un asesinato y eso no tiene una sanción, digamos, penal. ¿Un diplomático puede matar a alguien en el país donde está acreditado y ese país no lo puede llevar a los tribunales? Teóricamente no. En algunos casos muy contados puede existir la posibilidad de que se renuncie a esa inmunidad para enfrentar el asunto y resolverlo de una manera política. Pero hay esencialmente no hay forma de culpar a un diplomático de un delito. Se supone que no los cometan tampoco, ¿no? Las valijas diplomáticas constituyen otro factor a tomar en cuenta, pues se supone que son inviolables y han sido utilizadas por Cuba no solo para el espionaje, sino también para la subversión. Pero en general, la fachada diplomática ofrece a los servicios de inteligencia otras ventajas. Típicamente la mejor manera de relacionarte socialmente no solo con el gobierno de un país, sino con la prensa, con los diferentes sectores políticos, es cuando tú tienes una fachada diplomática o comercial o periodística de un país. Por ejemplo, tú tienes la Embajada de Cuba en Brasil o la Embajada de Cuba en Naciones Unidas. En los cócteles diplomáticos se mueven muchos políticos, se mueven diplomáticos norteamericanos, se mueve gente del departamento. Ya esa cobertura te va facilitando el círculo para de manera legal hacer tú el estudio operativo para después, o sea, estudio de individuos, para tú después reclutar personas con las cuales vas a iniciar un trabajo clandestino e ilegal. El caso del diplomático atrapado con las manos en la masa en 1992 constituyó un adelanto de lo que vino después, la red Avispa, Ana Belén Montes o el caso más actual del embajador Rocha. Pasada 3 décadas, el entonces jefe de la misión diplomática de Cuba ante la ONU reflexiona. La acción misma de la inteligencia, la actividad de la inteligencia es una prioridad del gobierno cubano y eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Si el gobierno cubano tiene que escoger entre comprar leche para los niños menores de 7 años o dedicar una cantidad semejante a una cuestión de inteligencia que le sea muy importante, seguramente se decidirán por financiar la actividad de inteligencia. Ha sido así históricamente y es la esencia del régimen. Muy bien, como vieron, han quedado demostradas varias cosas. Lo primero, ¿no?, es que en 32 años la agresividad de los servicios de inteligencia cubanos no ha mermado. Segundo,
que el uso de la fachada diplomática para el espionaje es antigua, que el embajador Rocha no es una casualidad. Y tercero, la hipocresía de Cuba fabricando autoataques para victimizarse. Cuando regresemos de la pausa, les tengo un segundo reportaje que muestra cómo fue posible filmar y grabar la conversación del oficial de inteligencia castrista con su agente de Miami. Regresamos con esta serie de programas especiales sobre la isla de los espías. Muy bien, continuamos con el primero de 5 programas titulados La isla de los espías. En el segmento anterior vimos el caso de 1992, cuando filmamos a un diplomático castrista en plena labor de espionaje y su inmediata expulsión de los Estados Unidos. En este segundo reportaje vamos a ver cómo se transmitían los mensajes secretos y también cómo fue posible hacer esta filmación en la que además le grabamos toda la conversación que se suponía era secreta. Y vamos a conocer a Panchito, el agente Adán, el doble espía que lo hizo todo posible. Francisco Ávila Ascuí, Panchito, era en el momento de los hechos nada menos que el jefe militar de Alfa 66, posiblemente la más beligerante de las organizaciones militares del exilio, pero era además, desde hacía 13 años, un agente de la inteligencia castrista, el agente Adán, y era también una pieza clave del FBI, es decir, un doble agente. Hoy en día, una guerra sin inteligencia, o sea, sin espías, no existe, no hay. Ahí, por supuesto, hay más doble agentes del FBI, pero también no voy a dar nombre porque yo no puedo dar nombre dentro de Estados Unidos. Durante años, algunos desertores prometieron entregar una lista de espías, pero nunca sucedió. Panchito entregó más que eso, nos entregó a su jefe, y con él la prueba de que el espionaje castrista contra Estados Unidos se dirigía desde la Embajada de Nueva York, pero nos mostró más, gran parte de las comunicaciones con La Habana. Por primera y única vez, el público pudo ver en directo cómo funcionaba un espía. Hoy, en la era del Internet, los instrumentos tal vez sean otros, pero en esencia, la idea es la misma. Fue sorprendente ver cómo enviaban mensajes cifrados a través de Radio Habana, Cuba, dictando al aire números de 5 cifras. Es clásico, o sea, hay varias maneras de transmitirlo, ¿no? Eso que tú dijiste, porque yo tuve que aprenderlo en mis academias de inteligencia, eso se pone una consigna, con una consigna y los packs de números de 5 cifras. El dictado de grupos de 5 cifras emitidos por la radio abierta lo copia el agente a mano y luego lo descifra utilizando estas gamas. ¿Qué pasa? Esos mensajes se escuchaba él por Radio Habana, Cuba, sale también una voz metálica femenina como esta que tú escuchaste, que escuchaba él, en la cual empezaba a una hora determinada. A cada gente en cada lugar se le dice todos los martes, al otro todos los miércoles, a las 3 de la mañana, tú te tienes que sentar a las 2 y cada, o sea, como hay muchos agentes, en muchos horarios. En este caso hay instrucciones para averiar y sabotear una flotilla pacífica del exilio. Algunos de los cifrados vienen en papel preparado para desaparecerlos rápidamente, sin dejar huellas. Le llaman papel disolvo. El papel disolvo lo que permite es que en caso de que te vayan a detener, llegue un servicio de contrainteligencia o algo, tú lo coges, te lo metes en la boca e inmediatamente se disuelve, no tienes ni que tragártelo, o sea, se disuelve inmediatamente. Es un papel con sustancia química que inmediatamente es disoluble. Entre la evidencia de la actividad clandestina de Cuba en territorio estadounidense, había una serie de transparencias solo legibles a trasluz, con instrucciones para robar un automóvil e incluso ponerle una bomba. En esta se lee: utilizando cualquier cable positivo de las luces o uno directo de las bujías, se conecta con otro negativo y se pone dentro del tanque de gasolina sin que llegue a tocar la gasolina. Lo que prende y explota es el vapor. Esté seguro de que los cables no tienen corriente. Ellos hacen contacto cuando prende el carro o encienden las luces. Y los logos de Alfa, tal vez para desviar la evidencia. Aunque Francisco funcionaba con su verdadera identidad, Cuba le había proporcionado un plan de escape y una inscripción de nacimiento a nombre de Roberto Ernesto Delgado Ríos, puertorriqueño.
igual una licencia de conducir emitida en Puerto Rico y una tarjeta del Seguro Social a nombre de la misma persona. Cada documento con todas las firmas y cuños oficiales, lo que da lugar a la sospecha de que Cuba, para estos fines, penetra esas instituciones del gobierno norteamericano, lo que explicaría, por ejemplo, el caso de Mariano Faget, detenido en febrero del año 2000 y acusado de espiar para Cuba dentro del Departamento de Inmigración norteamericano, donde ocupaba un alto cargo. Entre los papeles del agente Adán, un plan de comunicación de reserva con direcciones a escribir en Cuba y el contacto telefónico regular. Un convenio de comunicación incluyendo contacto personal permanente en Nueva York, en la estación número 7 del metro de Roosevelt y la 11 Street, Queens, dirección Manhattan. Yo me imagino que dedican muchísimo tiempo, muchísimas horas, además de muchísimos estudios, porque para saber qué tienen que hacer, tienen que dominar el mapa de las calles de Nueva York, dónde entrar, saber cuáles son los restaurantes que les ofrecen las mejores posibilidades para eso. Es decir, hay todo un estudio que realizan otros agentes de inteligencia de la situación de cómo moverse en una ciudad. Y en el caso de Nueva York es un juego constante de gato y el ratón. También se indican contactos en México, en la diagonal San Antonio número 1412, esquina Yacatas, Colonia Navarrete, DF. Y en la tierra, es decir, en Cuba, para este último orientan. Navegar a Faro Bahía de Cádiz en la isla más al norte por la zona de Las Villas, en línea con Cayosal desde Miami. Hay un puesto de guardafronteras con radar. Dirás que te comuniquen a Artemio urgente, que el Pinero quiere verlo y le dices al jefe de guardafronteras que esconda la lancha y a ti. No hables con nadie hasta que no te den la señal verbal que usamos para los contactos personales. Los contactos serán el primer sábado de la primera semana de los meses pares. No hay modo de usar estos métodos y documentos sin entrenamiento previo. Por eso, en arrestos como el de los profesores Álvarez en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, por ejemplo, el FBI ha aclarado que se trata de agentes entrenados, lo que significa que son espías conscientes, no personas confundidas, actuando además de manera clandestina y subordinada para un servicio de inteligencia enemigo. ¿Y Mascanos? ¿Está haciendo algo? Desde el caso del diplomático Collazo Usayán hasta el del embajador Manuel Rocha, han transcurrido 32 años. Hoy por hoy, ¿sigue tan activa la actividad enemiga en los Estados Unidos? Sin duda debe seguir muy activa, sin duda, porque están en una crisis y eso los lleva a extremar las medidas de inteligencia, a movilizar con mayor fervor todas sus posibilidades de actuar contra lo que ellos consideran el enemigo, que es Estados Unidos. La actividad de la inteligencia cubana aquí es obvia, se pone de manifiesto en el caso de Rocha, por ejemplo, como algo descubierto ahora, pero que indica las posibilidades tan amplias que ha habido durante muchos años. Y también la situación actual en que una enorme avalancha de cubanos pues están presentes aquí y contra ellos y etcétera se mueven muchas líneas de influencia para crear también problemas acá dentro del propio exilio y contradicciones entre los cubanos que sencillamente son aprovechadas por el régimen en toda oportunidad. Otras veces Cuba echó a pelear grupos del exilio aquí para que se dispararan entre ellos también. Bueno, los especialistas que hemos consultado coinciden en que resulta sumamente raro que un medio periodístico obtenga documentación real de cambios de identidad de los espías, transmisiones de códigos por radio abierta, gamas, papel disolvo, transparencias, convenios de comunicación, planes de escape, es decir, pruebas de toda la actividad clandestina de Cuba en territorio norteamericano, incluyendo instrucciones para hechos violentos. Quiero aclarar
que esto no lo hice yo solo. Trabajaron en esta investigación los periodistas Pablo Gato, Leticia Herrera y Jorge Lewis, y que sin el apoyo del gerente general de entonces, José Cancela, nada habría sido posible. Pero cuando regresemos, tendremos aquí sentado en esta misma mesa al protagonista principal de aquellos eventos, el agente Adán, un hombre tan discreto que hace 3 décadas prácticamente no aparece en ningún medio. Estará aquí conmigo rompiendo ese largo silencio. No se vayan. Bueno, muy bien. Con nosotros se encuentra Francisco Ávila Ascuí, expreso político capturado durante una infiltración a la isla, ex jefe militar de Alfa 66, el agente Adán para los servicios de inteligencia castrista y Panchito para sus amigos y para el FBI. Un hombre discreto, serio, que hace 3 décadas, como dije anteriormente, no aparece prácticamente en ningún medio, que no alardea y que hoy, a la luz de los acontecimientos actuales del caso Rocha, rompe con nosotros parte de ese largo silencio. Así que le doy la bienvenida a Francisco Ávila Ascuí. Gracias por estar con nosotros, Panchito. Gracias a Dios. A ver, montones de preguntas, ¿no? La primera es, han pasado 32 años. 32. Y parece que estuviéramos Ayer. Ayer en lo mismo. Y luego la gente ha ido olvidando eso que gracias a ti pudimos hacer ese reportaje especial. Pero antes de explicar cómo fue todo y tu decisión de acercarte a la prensa, un poco de tu historia, ¿no? Tú, cuando Fidel Castro llegó al poder, eras muy joven. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años. ¿Y de qué parte de Cuba tú eres? De Pinar del Río. De Pinar del Río, ¿no? Y decidiste oponerte, alzarte contra el régimen, ¿por qué? Bueno, porque no me gustó aquello, como muchos cubanos, ¿no? Primero vine a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Robamos un barco, un grupo de muchachos jóvenes, y llegamos aquí, pero como yo era menor de 18 años, pues estuve en los Peter Pan. Pero después salí de ahí. A los pocos meses salí antes de que soltaran la gente de Playa Girón. De hecho, conocí a Kennedy ¿En el Orange Bowl? En el Orange Bowl, sí. Lo vi cerquita ahí. Y de ahí pues ingresé en varias organizaciones, como era el JURE, Alfa 66 y el Segundo Frente Nacional del Escambray. Ahí recibí los primeros entrenamientos y estuve involucrado en varias infiltraciones, intentos de infiltraciones, hasta que en el año 1964, octubre del 64, fui a una misión a Cuba, cuya misión yo no conocía cuál era, porque no me lo dijeron, y estuve en Cuba exactamente 7 meses infiltrado. Estando en Cuba me enteré que me habían mandado porque iban a hacerle un atentado a Fidel en la Plaza de la Revolución en 2 de enero del 64 o 65 sería. 65, Ajá. sí. Pero habían mandado los armamentos y eso por otro lugar y no me habían informado a mí porque si caía, pues no pudiera revelar. Hasta que a finales de, ya mediados de diciembre, por ahí fue que me informaron lo que iba a pasar. ¿Y lograste regresar a Miami? Sí. ¿Regresaste a Miami? 7 meses. 7 meses en Cuba, clandestino. Clandestino, y se hicieron muchas cosas en ese tiempo, porque lo que es un poco larga la historia, por eso quiero tratarla de porque si no, no saldríamos. Regresas a Cuba en otra misión y te arrestan. No. ¿No? En aquella oportunidad yo me contaron lo que iba a pasar, pero me dijeron que el plan había fracasado porque yo era el que iba a tirar, porque había recibido entrenamiento como sniper, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, a pesar de que tenía 17 años. Y el propio personaje que había preparado todo aquello me contó que habían pasado cosas, etc.
resultó que ese personaje se llamaba Abel Aidar Elías y no era otro que un capitán de la Seguridad del Estado cubana. O sea, que un atentado contra Fidel lo estaba preparando en realidad un supuesto atentado del propio gobierno cubano. El propio gobierno cubano. Es que es lo que hablábamos Porque querían infiltrar, de que se autoagreden y fabrican. No era por autoagresión, sino porque querían infiltrar a ese señor que había estado aquí también. Él había estado durante 6 meses aquí había sido entrenado. O sea, le estaban creando una leyenda para infiltrarlo aquí. Lo infiltraron aquí. Lo infiltraron. Aquí él fue el que le planteó todo el plan a la CIA para asesinar a Fidel en el 65 y por eso me mandaron a mí. Pero a mí me mandaron antes que a él y después lo mandaron a él. Lo que pasa es que como no se pudo llevar a efecto el plan, porque en definitiva no era idea de hacerlo, pues tenía que buscar una justificación, el por qué no se hizo aquello y aún así seguir trabajando con el CIA. Tú sabes, con los americanos. Y ahí pues hubieron una serie de cosas. En definitiva, estuve 7 meses ahí. A los 7 meses, él mismo, o sea, en este caso estamos hablando con él como la seguridad del Estado cubano. Claro. Decidió sacarnos para acá, exfiltrarnos de Cuba. A mí, a otro más que habíamos ido 4, 2 de ellos ya estaban en prisión, pero nos habían dejado a nosotros. A mí porque era el sniper no podía caer preso porque si no se suponía que Abel cayera preso también. Abel era sobrino de un líder del exilio en aquel tiempo que se llamaba Nassim Elías. Era de la gente de Manuel Artime. Supuestamente que toda esa gente estaban ligados con el CIA. Y él es el que nos saca para acá. Entonces, el lapso de tiempo me mandaron inclusive ya fuera de Abel, porque Abel era ocasional, ¿no? Aunque estaba con nosotros, pero nos ayudaba y demás, pero muchas veces no estaba atento a lo que nosotros hacíamos. Inclusive estuve en Pinas del Río, entrenando unos alzados por una semana, enseñándolos a andar con armas americanas, porque todos sabían andar con armas, pero no armas americanas. Y estuve una semana allí, a la semana salí y me enteré que habían capturado a mi hermano, lo tenían secuestrado, Abel mismo, la misma seguridad de Estado. Pero bueno, después nos cogieron, a ver un día nos... O sea, que en ese viaje de los 7 meses es cuando... Ese viaje costó muchísimos muertos, ¿sí? Y costaron muchos fusilados. ¿Y a ti te arrestan en ese viaje o no, en otro siguiente? No, a mí me sacan del país ellos mismos. Ajá. Resultó que después era la misma seguridad del Estado. Porque acuérdate que la seguridad del Estado lo que quería era hacer a Abel un personaje. Un héroe del exilio. Un personaje dentro de Cuba. ¿Cómo fabrican un héroe del exilio cuando Abel realmente no era del exilio. Abel viene de Cuba aquí con la... ¿cómo le podemos decir? Con una... bueno, como... Se me olvidan todas esas palabras, han pasado muchos años. Con los mismos grupos revolucionarios, era uno de ellos que... Abel era dirigente de una organización en Cuba, en Oriente. Claro, claro. Pero para sintetizar, porque la historia suya es tan grande, tan compleja que no nos daría tiempo. Usted regresa en otra misión y ahí sí lo arrestan, ¿no? Ya yo regreso a los Estados Unidos en esa ocasión, que estuvimos 7 días tirados en mar. Estuvimos aquí y volvimos a recibir entrenamiento y ahí es donde los propios americanos me confiesan que se había descubierto que Abel era capitán de la seguridad de Estado en aquel momento. Y me dicen, no puedes tener ningún contacto con él ni nada. Yo no trabajaba con los americanos, déjame decirte. A pesar de que teníamos esas conexiones, nunca me gustó trabajar con él. Y ya en el año 67, bueno, estuve en 2 o 3 acciones en ese tiempo, pero en el año 67 se hace un plan para ir a matar a Fidel en San Andrés de Caiguanao o en Pinas del Río, cerca de mi pueblo. Y se consiguió todo el equipo y entonces nos infiltraron en Cuba.
pero ya íbamos por Alfa 66 y el segundo Frente Nacional del Escambray. Ya Menoyo estaba preso en Cuba. En ese tiempo, pues, logramos estar ahí 5 días batallando con ellos, porque nos descubrieron la misma noche que llegamos. El navegante se equivocó y en vez de tirarnos donde tenía que hacerlo, nos tiró en la bahía de Cabaña. Y allí fuimos descubiertos por los guardafronteras. Tuvimos una confrontación con los guardafronteras, pero logramos ir. Y desembarcamos por el otro lado. Y ahí estuvimos como 6 días luchando hasta que fuimos capturados. Vamos a hacer una pausa aquí y cuando regresemos de la pausa, ¿cuánto cambió en esa captura, no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo los presentaron ante la prensa que estaba allí? Yo no sé si casualmente. ¿Y cómo es captado dentro de la cárcel o cómo se deja captar él dentro de la cárcel? Eso es muy, muy interesante. Regresamos con la fascinante historia de Francisco Ávila Ascuy, el doble agente. Continuamos hablando con el agente Adán. Digo, con Panchito. Con Panchito. ¿Tenías un nombre en el FBI? Sí, pero nunca lo he dicho, no lo voy a decir. ¿No lo vas a decir? No. Ok. Bien, nos habíamos quedado en que entras a Cuba en tu última misión, te arrestan y los van a fusilar. Sí, por supuesto, era lo lógico. ¿Qué hacen a cambio de perdonarles la vida? ¿O no, cómo les perdonan la vida? ¿Cómo no hay ningún arreglo de perdonar la vida. ¿Ah, no? Una noche nos cogieron, nos pusieron todos los mismos uniformes que habíamos llevado de aquí, o sea, y nos hicieron una película, allí mismo en la misma seguridad. Varios días después nos cogieron, nos volvieron a poner los uniformes y yo dije, ya hoy se acabó esto. Y resultó que, pues tú no sabías cuándo era de noche ni de día, y resultó que nos llevaron a un hotel que creo, yo lo conozco por Habana Hilton. Habana Hilton, pero... Le decían Habana Libre después. Habana Libre, ajá. Y allí nos llevaron. No nos dijeron a qué íbamos ni por qué íbamos allí. Y resultó que nos iban a presentar en una reunión que había en La Habana en ese momento. De la OLAS. De la OLAS. Organizaciones Latinoamericanas de Solidaridad. ¿No? Sí, sí. O sea, estaba el teatro lleno de extranjeros, de gente de izquierda, de periodistas, y los presentaron a ustedes. Y de periodistas no de izquierda solamente, porque había muchos periodistas aquí de los Estados Unidos que no eran de izquierda. Estaba el New York Times. Yo tengo fotografías de todos ellos en mi casa, ¿no? Porque salieron en la de eso. Inclusive eran los primeros que estaban ahí. Y ellos nos quisieron entrevistar hasta en inglés. Y yo me di cuenta que allí estaba Fidel también, aunque nosotros lo veíamos desde el ángulo que estaba, pero los demás personas no la veían. Estuvo Dorticojo allí también, me acuerdo. Y allí estuvieron no sé qué tiempo. El tiempo tú sacas un preso, tú estuviste preso, ¿sabes? Así, pues se te va. Muchas preguntas, muchas cosas estúpidas, en su mayoría, ¿no? Y defensoras del gobierno, bueno, eso a mí no me interesaba, pues. Yo dije lo que tenía que decir y lo de nosotros, pues estaba descubierto. Pusieron las armas, los explosivos y todo lo que habíamos llevado lo exhibieron allí pegados nosotros. Organizado por un agente de ellos. No, sí, ellos estaban allí, ellos estaban, ¿cómo se llama esto? No. No, esa no. No. La anterior. No, esa fue organizada por Alfa 66 y el segundo Frente Nacional del Escambray. Ok. Y cuando terminó aquello, nos pasaron bueno, entrevistaron a otras personas que yo no los conocía, como era Raúl Núñez. Estaba Tony Cuesta ahí, ¿no? Ese día. A Tony Cuesta lo entrevistaron por de esto, pero no lo presentaron, porque acuérdate que él estaba así. ¿Menoyo declaró ese día? No, tampoco. A Tony Cuesta yo había pertenecido a su organización, entonces pues lo conocía, ¿no? Pero no estaba allí. Porque se quedó ciego, claro. Él estaba ciego. Y mal herido. Entonces, después que terminó todo aquello, nos metieron en un cuarto de allí del hotel. Realmente yo no conocía aquello. Y de pronto vino el jefe de la Seguridad de Estado, que se llamaba... No me acuerdo. Lo sé, todos los días me acuerdo, pero ahora en este momento no me acuerdo. Abad.
un teniente de apellido Abad, y nos llamó a 3 de nosotros. ¿Teléfono? Sí. No se preocupe, no Nos se preocupe. llamó a 3 de nosotros y estaba Fidel allí, solo, frente a un elevador, me recuerdo que estaba, de las cosas que me recuerdo. Él había estado tratando de entrar al cuarto donde nosotros estábamos, pero abrió la puerta y yo coincidió la vida que me tocó a mí en el pecho, ¿no? Y yo miré y lo vi a él. Yo lo conocía, hace años que lo había visto cuando yo era niño. Y llegó y hizo así mismo. Movió que nosotros seguimos hablando. Yo seguía hablando por lo menos. A mí no me interesaba que era Fidel o quién era. Y no era porque era una cuestión de irrespeto hacia Fidel ni hacia nadie. Es que yo soy así. Yo no hay hombre ni más grande ni más chiquito que yo. Y yo seguía hablando con mis compañeros, que en definitiva hacía días que no nos veíamos porque estábamos aislados dentro de la seguridad. Y entonces él nos mandó a buscar. Estaba solo, sin escolta, frente a unos elevadores, nunca se me olvida. Y llegó ayer un hombre bastante alto, trigueño, vuelvo y te repito, ya yo lo había conocido anteriormente. Nos dio la mano y nos dijo, no hablamos ninguno de nosotros, y él nos dijo, los periodistas yanquis me pidieron por la vida de ustedes y no los voy a fusilar, pero les voy a echar más años que lo que puede vivir un elefante. Me cayó mal aquello, un hombre tan... ¿Después de darle la mano? No por darme la mano. No, pero digo, pero que ese doble, sí, esa suerte de cinismo, ¿no? Pero la cosa esa de que les voy a echar más años que lo que puede vivir un elefante. O sea, ya él nos había condenado, yo no estaba acostumbrado a eso. Y acuerdo, yo venía de los Estados Unidos, donde hay leyes. Habían antes y ahora siguen habiendo leyes. Y no pensé que aquello fuera así, que él era el que decía. ¿A cuánto te condenaron? Nos condenaron 2 años y pico después de estar en la cabaña. Tuvimos 2 años, realmente 3 años. ¿Sin juicio? Sin juicio. A los 3 años nos condenaron a 25 años, excepto uno de nosotros que en el tiroteo que hubo cuando nos capturaron, lo habían herido, le habían dado un tiro por aquí, por un lado, y no sé por qué razón le echaron 20 años. Él estaba bravo por eso. Le habían quitado 5 años. Sí, bueno, aquello era diferente. Y entonces, pues, después nos dijeron, no, es que los 25 años son condenas que da Fidel. La tenía Rolando Cubela, la tenía 20. A mí me da lo mismo que sea Fidel quien sea. Entonces, ¿cuántos años estuviste preso? Estuve 12 años y no sé, como 7, 8 meses. ¿Cuándo te pones en la lupa de la inteligencia para que te capten? Sinceramente estuve en la lupa de la inteligencia desde que caí preso, porque yo parece que me veía muy joven. Nos los hicieron a todos, no a mí solo. ¿Trataron de captarlos a todos? Trataron de captarlos. A mí inclusive me ofrecieron, el que nos iba a entrevistar en la propia cabaña, me ofreció 12 años de rebaja. Sí, me dijo, te podemos echar 12, 8 años. Eso depende de ti. Le dije, sí, pero hay una cosa que ustedes no han contado con ella, es que yo no soy un chivato, yo llevo ya años con esta gente afuera, ahí abajo, y veo gente, tú sabes, tú estuviste en la cabaña, y tú sabes que ahí entraban y salían. Digo, la mayoría de esa gente que hay ahí no son ni contrarrevolucionarios. La mayoría de ellos son gente que se quieren del país, gente que están hablando boberías en la calle. Ya había poco gente conspirando, ni mucho menos en aquellos tiempos. Estábamos hablando ya del 68, algo de eso. Bien. Y entonces pues no le acepté, ni nunca le acepté ese tipo de cosas, hasta que pasaron cosas. Vamos a hablar de qué cosas pasaron cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando con Francisco Ávila Ascuy. Tenemos una semana para conversar y viendo los distintos reportajes. Ya vieron los 2 primeros de hoy. El hombre, como decíamos al principio, antes que Ana Belén Montes, antes que la Red Avispa, fue el caso de Francisco Ávila Ascuy,
y el segundo secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Usayán, alias Raúl. Vamos a una pausa y regresamos. Raúl. A ver, no alcanza medio estos dos segmentos para la biografía. Estoy seguro que ustedes están curiosos de Francisco Ávila Ascuy. Así que mañana vamos a continuar conversando. Tenemos para mañana, en esta serie especial de la Isla de los Espías, vamos a mostrar evidencia de que Cuba sigue siendo un peligro para los intereses de los Estados Unidos. Y un dato que 32 años después se vuelve escalofriante cuando se lo mostraron a Mascanosa, evidencias de la manera en que Cuba al parecer buscaba envenenarle. Y continuaremos mañana hablando con Francisco Ávila Ascuy.